¿Cuántos tenemos? No los hemos contado. Nunca los hemos contado. A mí me parece muy extraña la costumbre de contar los libros. Pero a decir verdad, nosotros juntamos nuestros libros, pero los míos eran muy poquitos porque antes de salir de Chile tuve que tomar esa decisión, si trasladarme con la biblioteca o dejar los libros allá. Y opté por dejarlos allá, ¿no? Ahí sí los conté porque los doné a una biblioteca y tuve que contarlos y clasificarlos y eran casi 4.000. No veo cómo hubiéramos podido arreglarnos con 4.000 libros más. Imposible. Acá, algunos sí me los traje, muy poquitos, casi todos de poesía chilena, pero básicamente esta biblioteca es de Jasmina y considera los libros que hemos ido acumulando en estos 3 años. Que son muchos, pero también es una biblioteca muy viva, entonces llegan libros y salen libros todo el tiempo, también por eso no sabría decir cuántos libros tenemos. La única vez que conté libros en esta biblioteca fue una vez que hice el ejercicio de ver qué proporción de libros de hombres y mujeres había en un solo librero, que fue en el de allá, y sí había más o menos 55% de mujeres y 45% de hombres, cosa que me dejó muy satisfecha. Al comienzo yo tenía un deseo de colección. No había libros en mi casa, entonces todos los libros eran míos y yo creo que sentía un placer asociado a la acumulación. Claro, era una biblioteca perfecta en el sentido de que todos los libros que tenía los había leído a veces más de una vez y estaban subrayados, eran como ropa, ¿no? O sea, eran muy, muy propios. Y luego con los años fui olvidándome de la colección hasta el punto de desprenderme de ella, ¿no? O sea, creo que en un punto vivía solo en una casa y tenía todos estos libros alrededor y tuve la sensación de que estaba viviendo como en un cementerio, ¿no? Un lugar repleto de libros que no iba a volver a leer nunca, ni siquiera a tomar. Empecé mi colección, yo diría que cuando era niña, leía todas las noches con mi madre y todavía conservo algunos de los ejemplares que leía en esa época y los leemos ahora con nuestro hijo, así que bueno, es una biblioteca muy vieja esta. No sabría decir porque no los clasificamos por género literario y en realidad no pensamos mucho en eso de los géneros literarios, no nos interesa tanto, de pronto hasta nos estorba un poco la clasificación canónica. Y nos gustan muchos libros cuya clasificación es difícil, ¿no? Entonces estaríamos mucho rato discutiendo, bueno, ¿esto qué es? ¿Ensayo o novela? Yo no sabría decir de qué autor tenemos más libros. Tenemos en esta zona, por ejemplo, varios libros de Walter Benjamin, de Natalia Ginzburg, de Dino Buzzati, de Anne Carson, por allá. Y luego, bueno, hay autores que tienen muchos libros, entonces yo creo que tengo como 20 y tantos o 30 libros de César Aira, pero él ha publicado como 150, entonces equivaldría a tener 2 libros de un autor de producción convencional. Claro, tenemos la obra completa de Juan Rulfo. Claro. Y luego, claro, sí hay harta poesía chilena, creo yo. No sabría decir cuál es el libro más antiguo de nuestra biblioteca, pero sí tenemos uno muy antiguo que yo atesoro especialmente y que heredé de la hermana, de la novia de una tía que se mudó a una casa de retiro y se deshizo de su biblioteca, y ella era bastante bibliófila, entonces tenía
ediciones muy especiales, y entre ellas estaba esta edición del Orlando de Virginia Woolf, que tiene una ficha que dice que es de 1928 y que es de Hogarth Press, o sea que proviene probablemente de la cocina de Virginia Woolf, y a mí eso me da muchísima emoción. No sé cuál es el libro más antiguo que tengo. Y como decía antes, me desprendí de muchos también. Pero hubo un tiempo alrededor de los 30 años que fui medio bibliófilo. 6 meses, un año, algo así. No mucho tiempo, por suerte. Y en ese tiempo acumulé primeras ediciones de poetas chilenos que me interesaban, de Jorge Teillier, de Enrique Lin, de Gonzalo Millán, fundamentalmente esos 3 autores. Creo que cuando empezamos a ordenar esta biblioteca procuramos dividirla por idiomas, y algo queda todavía de esa clasificación, pero se ha ido desordenando, y también tenemos algunos estantes más bien temáticos. Yo tengo una pequeña colección de libros que tienen que ver con faros y otra colección de cuentos de hadas, no solo de cuentos de hadas en sí, sino también teorías sobre cuentos de hadas, ilustraciones, etc. Yo estudié en la licenciatura esto de los cuentos de hadas, y es algo que me sigue interesando particularmente. ¿Y qué más? Un criterio general ha sido no saturar ningún espacio de libros. O sea, el living es el lugar donde hay más libros, pero tampoco está atestado. Y hay pequeños depósitos en distintos lugares del departamento, que por lo demás es muy chico. En el pasillo había un librero estructural o natural que nos encontramos y que aprovechamos. Luego en una esquina instalamos otro librero. En la pieza casi no tenemos libros, salvo un pequeño estante. Y también nuestro hijo tiene su pequeña biblioteca, que yo creo que es la más viva, por supuesto, ¿no? O sea, saca, pone los libros, juega con ellos, sabe dónde están. Los libros chilenos están en una pieza, en un cuartito que hay en la azotea donde yo escribo, al que no tendremos acceso hoy porque está muy desordenado. Y a ese cuartito yo lo llamo Chile, entonces, claro, naturalmente ahí están los libros chilenos. Y yo hasta tengo la idea de que es como territorio chileno, o sea, que subo a la azotea y estoy en Chile mientras escribo, ¿no? Yo estudié letras inglesas, entonces soy bastante anglófila, y hay varios autores en lengua inglesa que quiero mucho. Por ejemplo, tenemos aquí a Carson McCullers, The Heart is a Lonely Hunter, que en español sería, ¿cómo está traducido? El corazón es un cazador solitario. Es un cazador solitario, que es una novela a la que le tengo mucho cariño. También, por ejemplo, Marca de agua, de Joseph Brodsky, los cuentos de Shirley Jackson, y en realidad la obra completa de Shirley Jackson. También la obra de Angela Carter, de Jane Austen, y de autoras contemporáneas como Maggie Nelson o Anne Carson, que ya habíamos mencionado. A este libro, que no sé si se puede llamar libro, porque es una cajita que contiene fichas, ¿no? Lo que Nicanor Parra llamaba artefactos. Yo lo quiero mucho porque, bueno, es un libro muy valioso y porque me lo firmó Nicanor, que era muy reacio a firmar los libros. Y entonces un día
yo llevé los artefactos y él los tomó y me los firmó sin que yo se lo pidiera y por eso le tengo mucho cariño. En general a los libros dedicados les tengo mucho cariño y cuando hice esa donación quité todos los libros dedicados. En realidad casi todos los libros que me traje eran libros dedicados o que tenían un valor sentimental muy grande. Este libro es una primera edición de las décimas de Violeta Parra y yo le tengo mucho cariño porque no es mío. Este es un libro que estaba en la biblioteca de los abuelos de Jasmine y que yo he leído mucho y me interesa mucho, he hecho clases, pero nunca había visto una primera edición y se dio la casualidad que el libro estaba en esta biblioteca. No sé si se enteraron de que te lo robaste y me lo regalaste. Se están enterando. Se están enterando ahora a través de este video. Respecto a nuestros libros más queridos, yo le tengo especial cariño a los libros que pertenecían, por ejemplo, a la biblioteca de mis abuelos, como este que mencionó Alejandro, de las décimas de Violeta Parra, pero también a libros de mi infancia o a libros como incluso mis ejemplares de Harry Potter, que son de los primeros libros que yo leí sola. Yo creo, yo leía casi siempre por las noches con mi mamá y en algún momento ella se empezó a aburrir de las novelas de fantasía que me empezaban a gustar, y a Harry Potter es de las primeras cosas que leí sola, incluso de las primeras cosas que leí en inglés, cuando no sabía ni jota de inglés, pero tenía tantas ganas de saber lo que pasaba y los libros todavía no estaban traducidos todos, que los leí de todas formas en inglés a ver qué sacaba. Y bueno, a esos les tengo, por ejemplo, mucho cariño. Este de Chekhov, La cerilla sueca y otros cuentos. Nunca he querido desprenderme de este libro porque fue el primero que compré o que me compraron en el supermercado Toki de Maipú. Había algunos libros, yo tenía 10 u 11 años y sí me gustaba leer, pero no tenía libros y elegí este exclusivamente por la portada. Me parecía simpático este detective. Me costó muchísimo leerlo, recuerdo, porque, bueno, por los nombres de los personajes, ¿no? Sergei Kapitonich Arkiniev, Iván Petrovich Losharinich. Bueno, todavía me cuesta. Yo presto libros, sobre todo a Jasmina. Sí, y prestamos libros en general. Yo digo que prestamos y regalamos. Yo casi siempre que presto un libro lo hago con la idea de que no va a volver a mí, salvo un par de veces que los he tenido que pedir cuando estoy, por ejemplo, escribiendo algo y necesito citar. De otra manera me gusta desprenderme de ellos y que encuentren nuevos hogares. Yo en algún momento era muy mezquino con los préstamos y de pronto empecé a prestar libros y ya dejó de importarme si me los devolvían o no. Pero claro, hay libros que he prestado con muchas condiciones, ¿no? La nueva novela de Juan Luis Martínez, por ejemplo, que es un libro objeto muy difícil de conseguir y lo he prestado, pero he puesto condiciones. Para leer en electrónico tengo un criterio muy claro y es la necesidad de diccionario. O sea, leo en inglés y a veces un poquito en italiano o en portugués en un Kobo Reader, porque me parece genial. O sea, para mí los inventaron con ese propósito. Simplemente consultar posando el índice, creo que es genial, sobre todo en inglés, que de pronto una palabra me detiene, ¿no? Entonces funciona muy bien el diccionario. En general prefiero leer en libros físicos,
Em, yo leí muchos libros electrónicos, sobre todo cuando estaba amamantando a nuestro hijo, que sí fue más o menos 1 año, 8 meses, y era muy práctico tener en una mano el celular o el Kindle y con la otra sostener al niño. Y bueno, fueron muchas horas y muchos libros. Y ahora leo principalmente en versión electrónica libros que, por ejemplo, están en inglés y que tardarían mucho tiempo en llegar. Aunque sí me gusta mucho la experiencia táctil de los libros en físico, poder hojearlos, poder ir de un lado a otro, poder subrayarlos, anotarlos. Eh, Así es que bueno, todos tienen sus ventajas.